Los 70. Historia, verdad y justicia para todos. Con la conducción de José D'Angelo y Victoria Villamayor. Y la producción de Ana Barreiro. Por Radio del Pueblo, AM 830. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Victoria, querida, ¿cómo estás? Mi nombre es José D'Angelo y con Victoria Villamayor conducimos este espacio radial que se llama Los 70. Historia, verdad y justicia para todos. Un servicio a los argentinos. Un saludo muy especial y cordial al Tata Joffre, al que hoy tuve la alegría de encontrar caminando por la Plaza San Martín. Yo no sé si estaba emulando a Borges, que caminaba por la calle Florida de la Plaza San Martín, a la que amaba. Él estaba con otro amigo en común, el querido periodista Emilio Perina, al que también le mandamos un cordial saludo. También un saludo muy especial al querido Beto de Luca y a nuestro fiel oyente Dick Berr, que acaba de salir de una intervención quirúrgica y gracias a Dios y a los médicos está en muy buen estado de salud. Y a mi amiga del alma Claudia Quirós, una luchadora incansable, una gran argentina. Saludamos también a nuestros amigos de Oberá Misiones, que como ustedes saben se suman a nuestra audiencia a través del programa Observador Urbano, conducido por el amigo periodista Walter Bruno. Este programa lo hacemos para desmontar, para contribuir a desmontar el relato ladri progresista K y de la izquierda berreta neomarxista, para brindar un servicio a la Argentina. Para eso hacemos este programa. Y para eso vamos a entrevistar hoy a quienes vamos a entrevistar. Bueno, bienvenidos a todos nuestros queridos oyentes, como siempre. Cabe recordar que justamente el programa Observador Urbano que conduce el periodista Walter Bravo lo pueden encontrar a través de www.nuestraradio.ar. Así que, siguiendo con eso, como de costumbre, este programa está dedicado a los valientes soldados de Formosa, al soldado Armindo Luna y a sus compañeros caídos el 5 de octubre de 1975 en la defensa de un cuartel del ejército argentino, atacado por los terroristas montoneros durante un gobierno constitucional, y también está especialmente dedicado a las queridas Jovina Luna y Mavi Picón de Viola, quienes quemaron sus vidas en la tarea de restablecer la verdad histórica en la Argentina y que son nuestro estímulo para seguir dando batalla. Un cariño enorme, como de costumbre, a todos nuestros oyentes, que agradecemos infinitamente todos los mensajes de cariño y fidelidad que nos hacen llegar y que nos siguen martes a martes en esta querida Radio del Pueblo. Hoy vamos a tener el privilegio de entrevistar a Emilio Nani, teniente coronel retirado del ejército, artillero para más detalle, veterano de la Guerra de Malvinas, y herido en combate en la recuperación de los cuarteles de la Tablada. Con él vamos a conversar, no solamente para recordar a los caídos, a los heridos y a los que combatieron, sino que vamos a charlar acerca de los nexos oscuros de ese ataque terrorista y la política argentina. También vamos a hacer un breve adelanto del libro Argentina no me olvides, la otra cara de los 70, entrevistando brevemente ahora a su autor, nuestro amigo Guillermo Soto Vía. Dos lujos. Vamos para allá. Estamos con la firme decisión, ya lo dijimos con Victoria la vez pasada, de que el programa tenga más tiempo, darle agilidad al programa, para así tenemos más tiempo para él o los entrevistados. Y si nos acomodamos bien, podemos tener dos invitados por programa. Arranquemos con Recuerdos del Futuro. Victoria, querida. Bueno, como de costumbre, son cosas que acontecieron en la Argentina y nos parece bueno recordarlas porque, Dios no lo permita, podrían repetirse en el futuro. Un saludo especial al administrador de los Recuerdos del Futuro y agradecimiento por su colaboración de siempre. Hoy, unas durísimas palabras del presidente Juan Domingo Perón luego del ataque del ERP a los cuarteles del Ejército Argentino en Azul, provincia de Buenos Aires, en enero de 1974. Así que, José, adelante. Claro, porque se cumplieron en estos días un nuevo aniversario del ataque y nuestro programa se llama Historia, Verdad y Justicia para Todos. Perón se puso el uniforme de general esa noche después de que el ERP atacó un cuartel en Azul, provincia de Buenos Aires,
para robar armamento, para combatir al gobierno constitucional, y dio un encendido discurso. Voy a extraer las partes más importantes. Me dirijo a todos los argentinos frente al bochornoso hecho que acaba de ocurrir en la provincia de Buenos Aires, en el regimiento de tiradores blindados C-10 de la localidad de Azul, donde una partida de asaltantes terroristas realizaron golpe de mano mediante el cual asesinaron al jefe de la unidad, coronel don Camilo Gay, y a su señora esposa, y luego de matar alevosamente a soldados y herir a un oficial y a un suboficial, huyeron llevando como rehén al teniente coronel Jorge Ibarzábal. Sigue Perón. Hechos de esta naturaleza evidencian elocuentemente el grado de peligrosidad y audacia de los grupos terroristas que vienen operando en la provincia de Buenos Aires ante la evidente desaprensión de sus autoridades. Sigue más adelante. Nuestro ejército, como el resto de las Fuerzas Armadas, que han demostrado su acatamiento a la Constitución, a la ley en provecho de una institucionalización, no merecen sino el agradecimiento del pueblo argentino que frente a lo ocurrido debe sentirse herido en lo más profundo de sus sentimientos patrióticos. Ya no se trata solo de grupos de delincuentes, sino de una organización que, actuando con objetivos y dirección foráneos, ataca al Estado y a sus instituciones como medio de quebrantar la unidad del pueblo argentino y provocar un caos que impida la reconstrucción y la liberación en que estamos empeñados. No es por casualidad que estas acciones se produzcan en determinadas jurisdicciones. Es indudable que ello obedece a una impunidad en la que la desaprensión e incapacidad lo hacen posible, o lo que sería peor si mediara, como se sospecha, una tolerancia culposa. Perón está acusando acá a Oscar Videgaina, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, cercano a la tendencia revolucionaria, ¿no es cierto?, a los montoneros. Sigue Perón. Ya no se trata de contiendas políticas parciales, sino de poner coto a la acción disolvente y criminal que atenta contra la existencia misma de la patria y sus instituciones, que es preciso destruir antes de que nuestra debilidad produzca males que puedan llegar a ser irreparables en el futuro. Y termino. El aniquilar cuanto antes a este terrorismo criminal es una tarea que compete a todos los que anhelamos una patria justa, libre y soberana, lo que nos obliga perentoriamente a movilizarnos en su defensa y empeñarnos decididamente en la lucha a que dé lugar. Sin ello, ni la reconstrucción nacional ni la liberación serán posibles. Y ahí terminan, siguen las palabras de Perón, pero estos son los segmentos más destacados. Ahora vamos a pedirle a nuestro operador que nos comunique con Guillermo Sotovía. Guillermo Sotovía es un abogado, piloto, que va a publicar un libro, recién ahora en febrero, un libro que se llama, como dijimos al principio, se llama Argentina, no me olvides, la otra cara de los 70. La otra cara de los 70, exactamente. Argentina, no me olvides, la otra cara de los 70, que va a ser presentado en la Feria del Libro Internacional, va a salir en febrero, y vamos a preguntarle a Guillermo de qué va el libro y dónde y cuándo se puede adquirir. Argentina, no me olvides, la otra cara de los 70. Cuando nuestro operador nos indique, avanzaremos con él. Lo tenemos en línea, José, ya. Está en línea. Guillermo, ¿cómo estás? José D'Angelo y Victoria. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. ¿Cómo estás, querido? Un gusto saludarte. Bien. Igualmente, un gusto poder hablar contigo. Ya te prometí que vamos a hacerte una entrevista cuando el libro salga, pero queríamos hacer un adelanto. ¿Por qué no le contás a nuestros oyentes de qué va el libro? Bueno, este libro trata, digamos, creo que es el primero, no sé si es el primero, pero estuve averiguando antes de comenzar a escribirlo, y
contiene relatos o testimonios, mejor dicho, de las víctimas directas de la subversión o familiares directos, ¿no? Cada una va contando, digamos, el antes, el durante y el después. Este libro surge un poquito, se gesta en la pandemia con un primer libro que escribí yo, que se llamaba Cuentos para la Noche de Invierno, donde a último momento, antes de mandarlo a imprimir, terminé un último cuento que irónicamente no es un cuento, es mi historia de cuando nosotros llegábamos del exterior a vivir acá a Buenos Aires, en plena época de los 70, y amigos míos, y bueno, incluso mi correctora, me dijo que ese cuento daba para escribir un libro, ¿no? Yo vengo trabajando en lo que es, estudiando en lo que fue el movimiento subversivo acá, en los diferentes movimientos subversivos acá en la Argentina. Bueno, y ese cuento que relata mi historia, como la viví yo de los 8 años, dio origen a Argentina no me olvides. Argentina no me olvides es un libro que trata de llevar desde las sombras, llevar a la luz las voces apagadas o calladas de la gente que no tuvo voz, es decir, todo lo que no se conoce, porque de hechos históricos, de números, cifras, todo eso tenemos bastante, ¿no es cierto? Pero yo quise ir por el costado humano, ¿no? Reflejar toda una década, digamos, que nos golpeó a todos, a través de lo que fueron sus protagonistas, ¿no? O sus víctimas, mejor dicho. ¿Nos podés contar, por ejemplo, quiénes forman parte del libro en tus entrevistas? Sí, ¿O adelantarnos algunos, por lo menos? Sí. Entre la gente que accedió a dar su testimonio está Rogelio Macepote, que era un conscripto del Regimiento 29 de Formosa, estuvo en el intento de copamiento defendiendo la unidad. Está María Victoria Paz, que es la hija de Paz, del empresario azucarero en Tucumán, que fue asesinado también por la subversión. Está María Fernanda Viola. Está también María Silvina Grassi. Y entre todos los testimonios que hay, también está Luis Labraña, que ha sido un mando intermedio, digamos, en Montoneros y FAP, que bueno, con el tiempo se ha repensado y hoy en día está, digamos, militando a favor de las víctimas de la subversión. De la historia completa. Sí, la historia completa. En realidad, este libro me ha hecho repensarme a mí también, a mí como persona, ¿no? Nosotros vimos de muy cerca el tema de la subversión. Mi padre era un oficial superior de la Fuerza Aérea y yo desde muy chico tuve un profundo odio, o sea, todo lo que fuera de izquierda y digamos que tuviera que ver con la subversión. A través de este libro y a través de hablar con Silvio Barzábal, con Arturo Larraure, que fueron gente que me ha dado una gran mano para escribir el libro, y escucharlos un poco, entonces pude repensarme y comencé con el libro escribiéndolo, digamos, con un odio interno. Al final del libro yo llego a la conclusión de que, como dice Silvio Barzábal, no es perdonar quizá, pero es concordar, poner todo sobre la mesa y brindarle para las nuevas generaciones un futuro mejor, pero con una historia completa, ¿no es cierto? Que se sepa todo lo que pasó, no solamente una parte. Perfecto. Un poco también reivindicar a toda esa gente que peleó por nosotros y que hoy en día está o encarcelada sin condena firme. O sea, es todo una movida que me produjo el escribir este libro importante. Perfecto. Bueno,
¿Cuándo sale? Bueno, este libro va a salir en febrero, a mediados o finales de febrero, y en abril va a estar en la Feria Internacional del Libro. ¿La feria dónde se realiza? ¿Cómo? Perdón, no te escuché bien. ¿La feria es virtual o es en un lugar físico? No, es en papel, en papel. Sí, en papel. No, digo la feria es ¿dónde se realiza? No, acá la Feria Internacional del Libro se realiza acá de Ciudad Alcorta. La Feria del Libro. Sí, física. Ah, perfecto, digamos, perfecto. Una feria física. ¿Y dónde lo vamos a poder adquirir, el libro? Bueno, el libro, la editora la editorial es Editorial Duncan. Perfecto. Y se va a poder adquirir a través de Mercado Libre, Amazon, varias librerías más, Cúspide y Jenny probablemente también. Perfecto. Excelente, de Guillermo. hecho, ¿perdón? Sí, continúa. No, que de hecho mi primer libro, Cuentos para las noches de invierno, ya está en Editorial Duncan, o sea que en Cúspide. Y este libro va a pasar lo mismo, es decir, va a estar en varias librerías y bueno, en la Feria del Libro ahí en abril. Que bueno, estamos con mucha expectativa, más que nada para que los testimonios lleguen a la gente, ¿no? Que la idea también del libro es un poco llegar a los que conocemos el tema y a los que no conocen el tema, de una manera despolitizada y tocando siempre el costado humano de esta tragedia, ¿no? Perfecto. Bueno, Guillermo, querido, nos comprometemos a entrevistarte cuando el libro ya esté en la calle, así hacemos un reportaje más extenso sobre su contenido. Te felicitamos. Sí, señor. Te felicitamos y te agradecemos. ¿Cuáles son tus redes? ¿Dónde se te puede seguir? Mira, en Facebook figuro como bloqueado Sotovía. Es irónico, bloqueado porque me bloqueaban cada 2 por 3 la gente de Facebook, entonces decidí ponerme bloqueado. Muy bueno. ¿Bloqueado Sotovía con doble T? No, con una sola T. Una sola T, bloqueado Sotovía, sí, perfecto. Sí, bloqueado Sotovía. Invitamos a la gente con a poner bloqueada voy a salir yo. Mi indicativo es una cobra que dice abajo bloqueado. Perfecto. Bueno, Guillermo, querido, un gran abrazo y de nuevo felicitaciones por el libro Por Venir y nos comprometemos a entrevistarte cuando el libro esté en la calle. Sí, José, déjame decirte dos cositas nada más. Te agradezco muchísimo y te lo agradezco no por mí ni por el libro, sino por nuestros hermanos muertos que murieron a mano de la subversión. Este libro es para ellos y para ellos. Perfecto, Guillermo. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo, José, y muchísimas gracias. Al contrario, hasta luego. Abrazo. Muy bien. Bueno, la verdad que un lujo las palabras de Guillermo Sotovía, alias bloqueado. Bloqueado Sotovía. Bueno, ya estamos en comunicación con el teniente coronel don Emilio Nani. ¿Cómo le pegan los santiagueños a la chacarera, no, mi teniente coronel? Es algo extraordinario. La verdad que es un gusto escuchar en una radio la música folclórica. Buenas tardes, ¿qué pasa? ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Victoria Villamayor y yo los saludamos. Es un verdadero lujo poder entrevistarlo. Vamos a aprovechar para hacer un recuerdo a los caídos y a los combatientes que recuperaron el regimiento, a los soldados, a los suboficiales, oficiales, policías, etcétera. Así que nada, bienvenido, jefe. Muchísimas gracias, José. Para mí es una alegría compartir este momento con ustedes. Un placer saludarlo, teniente coronel. Y yo un poquito voy a correrme en esta entrevista porque justamente quiero dar lugar a que sus protagonistas puedan contar de primera fuente cómo fue vivir lo que aconteció aquel 23 de enero de 1989. Yo tenía 15 años y estaba en mis prácticas de canto lírico en el Conservatorio Williams. Así que, teniente coronel, un placer y lo dejo mano a mano con José D'Angelo.
Bueno, Jefazo, Un gusto, Victoria. nos escucha mucha gente, el Tata Joffre, que le manda un saludo especial a usted. Muchísimas gracias, Tata. Escribió 2 artículos en estos días en Infobae vinculados al ataque, muy interesantes. Sí. Vamos a hacer algunos comentarios sobre él. También nos escuchan el soldado Navascués y el soldado Barañao, que también escribieron en La Nación un interesante artículo sobre el ataque al regimiento a 34 años del ataque. Pero hay gente que nos está escuchando que no sabe qué es lo que pasó, que no sabe muy bien. ¿Por qué no les cuenta a usted qué pasó ese día 23 de enero de 1989 durante el gobierno del doctor Raúl Alfonsín? Y la verdad que cuesta entender que a tantos años todavía se siga pensando que el ataque al regimiento fue perpetrado por los carapintadas, ¿no? Como fue lo que intentó instalar el gobierno de Alfonsín a través de su vocero José Ignacio López, ¿no? A quien se lo sigue venerando como si fuera un apóstol de la verdad, cuando es todo lo contrario. Y aquel 23 de enero nos amanecimos con un nuevo zarpazo perpetrado por una organización terrorista contra una unidad militar, a la vieja usanza de los 70, ¿no? Es decir, como eso había sucedido en la Guarnición Azul, en Montechingolo y en tantas otras unidades del ejército desparramadas por el país. Una inexplicable agresión a la sociedad argentina, porque no hay que creer que el ataque fue a los militares, fue un ataque a la sociedad argentina, como lo habían hecho permanentemente durante los 70. Bueno, ese día nos amanecimos con esa novedad, esa locura. Cuando llego al cuartel, ya el oficial de servicio, yo era jefe del grupo de artillería 101 de Ciudadela, el oficial de servicio se me presenta y me informa del ataque, el ataque carapintada, decía. Hago llamar por teléfono al regimiento, me atiende un suboficial, y le digo, ¿qué pasa? No, mi teniente coronel, acá han asesinado a un soldado de guardia, acá hay mujeres, melenudos, esto no son carapintadas, estos son terroristas. Pero costó mucho que se creyera que era un ataque terrorista, porque parecía ser que a pesar de toda la información que había con relación al movimiento Todos por la Patria, una mutación del Ejército Revolucionario del Pueblo, costaba creer que alguien de esa naturaleza pudiera atacar un cuartel. Parecía ser que era todo el monopolio de los militares, el atacar cuarteles. Y eso es lo que se intentó instalar de entrada. ¿A qué edad tuvo usted la primera noticia, mi teniente coronel? 6:20 de la mañana, 6:30 de la mañana, pocos minutos después del ataque, que era la hora que yo llegaba a mi unidad. ¿A qué distancia está Ciudadela del regimiento atacado? Sí, que serán 5 kilómetros, no más que eso, más o menos, ¿no? El grupo está en Ciudadela es partido de 3 de febrero, limitante con La Matanza, que es a donde pertenecía el regimiento de Infantería 3. Perdón que traduzca. El teniente coronel era jefe de una unidad militar al mando de ¿cuántas personas? ¿500 personas? ¿300 personas? No, en esa época Alfonsín ya había comenzado con la depredación de las Fuerzas Armadas. Las unidades militares en el mejor, es decir, un grupo de artillería en épocas normales ronda en los 800 hombres. Yo creo que no llegábamos a los 350, 360 hombres en época de trabajo, ¿no? Hay que tener en cuenta que esto fue el 23 de enero, época de licencias, época de traslados de personal, oficiales y suboficiales que cambian de destino. Los de la unidad ya se habían ido y los que tenían que venir a presentarse todavía no lo habían hecho. Digamos que éramos 4 gatos locos los que estábamos. Y lo mismo sucedió con el Regimiento de Infantería 3 y con el Escuadrón de Exploración. Estábamos reducidos a la mínima expresión. Claro, contémosle a la gente que no conoce el tema que en la tablada
en lo que se conoce como los cuarteles de Tablada había 2 unidades militares, una de mayor volumen, que era el Regimiento de Infantería 3, Infantería Mecanizado, y otro, un destacamento de exploración. ¿De exploración? Un escuadrón de exploración de caballería blindada. Escuadrón de exploración de caballería, ¿no es cierto? Sí. Y entonces, ¿usted qué hace? Cuando recibe la noticia, llama al regimiento, pero una vez que ya le entró la duda, digamos, respecto a la información oficial, ¿se comunica con el Estado Mayor General del Ejército? No, la unidad mía era un enclave del 5º Cuerpo de Ejército en el conurbano bonaerense. Yo dependía del 5º Cuerpo de Ejército. En realidad, de Bahía Blanca, que tiene su sede en Bahía Blanca. Que con sede en Bahía Blanca. En realidad dependía de la agrupación de artillería de defensa aérea de Mar del Plata, que a su vez esta agrupación pertenecía al 5º Cuerpo de Ejército. Lo primero que hago es ordenar el alistamiento. Yo me había hecho cargo el 28 de diciembre, y por esas cosas que Tata Dios ponen la piedra en el zapato, yo tenía alguna información respecto de que se podía llegar a producir algún ataque a una unidad militar. Lo que no sabía era cuándo. Entonces, ni bien me hice cargo, lo primero que reorganicé la unidad tratando de armar algo con los pocos recursos que tenía, como para estar preparados. Cuando se produce el ataque, cuando me entero del ataque a la tabla, ordeno el alistamiento. Nosotros ya veníamos haciendo prácticas de alistamiento. Pido autorización a Mar del Plata para marchar sobre la tablada, autorización que no me llega, porque se sospechaba que era un ataque era un ataque de cara pintada. Entonces, ante la sospecha de que yo pudiera salir para sumarme al levantamiento militar, no me autorizan. Y yo estaba en contacto permanente con el suboficial que estaba en la mayoría del regimiento, y me pedían a los gritos que fuéramos a ayudarlos. Así que en un momento determinado, como no llegaba la autorización, ordené motores en marcha y partimos para allá. No conocía ese detalle. Sin esperar la orden se fue para allá, que fue lo primero que le surgió hacer. Una unidad atacada, vamos a recuperarla. Yo tenía la certeza, no tenía sospecha, tenía la certeza de que era un ataque terrorista, por la naturaleza, la descripción que me hacía este sargento ayudante, de la naturaleza del ataque, la crueldad del ataque, lo miserable del ataque. Dije, no, un militar argentino... que había mujeres. Por más caliente que esté, en ninguno de los alzamientos militares se produjeron crímenes como los que cometieron estos terroristas. Entonces no tenía una sospecha, tenía la certeza, y era eso lo que yo le rogaba a mi jefe de agrupación, de que me autorizara a marchar. Pues no, me dice, bueno, vamos a esperar las órdenes del comandante de cuerpo. Las órdenes no llegaron nunca. ¿A qué hora arrancó de Ciudadela? ¿A qué hora arrancó de Ciudadela hacia la tablada? Y habría arrancado tipo 9 de la mañana. Porque tampoco yo quería no quería sacar los pies de plato, demasiado. Entonces tenía que por lo menos esperar que me autorizaran. Pero como eso no llegó, dije, no, yo no puedo. Se me presentaban oficiales de otras unidades, se me presentaban en el cuartel para que yo los equipara, porque querían marchar sobre... Yo soy uno de esos. Yo soy uno de esos, pero no tuve suerte, porque con otros 3 compañeros nos fuimos a Ciudadela en un auto desde la tablada, y en la guardia nos dijeron, no, nos sacaron carpiendo, así que nos volvimos al regimiento. No, porque también había, a nosotros se nos había congregado no digo una multitud, pero muchas personas, supuestamente familiares de soldados, se nos habían congregado en el portón de entrada. Es decir, que no teníamos clara la situación. Sí. Muy bien, a las 9 de la mañana pone rumbo a la tablada. Ponemos rumbo a la tablada, y bueno, y al llegar ahí era un despelote, porque no estaba clara la situación, no se sabía en qué unidad, en qué compañías había rehenes, no se sabía claramente cómo, se tenía una sospecha de cómo se habían distribuido los terroristas, pero no había una clara
una clara panorama, no había un claro panorama. Tampoco había nadie a cargo, digamos, no había nadie que hubiera tomado el mando de la cuestión. Sí, ya estaba Arrillaga ya había tomado el mando de la recuperación. Perfecto. Cuando ¿Y yo dónde llego a tenía la su tabla puesto de comando Arrillaga? ¿Cómo? ¿Dónde tenía el puesto comando el general Arrillaga? ¿Qué era qué en ese momento Arrillaga? Arrillaga era el inspector general del ejército, era el tercero del ejército. Perfecto. Estaba el jefe de Estado Mayor, el subjefe, y después venía Arrillaga. Ajá. Y cuando llego en Puente 12 me encuentro con el comandante de la brigada, en ese momento coronel Alperín, y el segundo comandante de la brigada, que era el coronel Gasquet, y le pregunto, ¿qué hago? Me dice, preséntesele al general Arrillaga, que es el que está a cargo de la recuperación. Bueno, a través de un radiooperador que tenía el comandante de la brigada, logro ubicarlo a Arrillaga, que no tenía un puesto de comando, estaba en un puesto flotante. Y sí. Él estaba en un cruce de no sé qué, no me acuerdo qué calle, y Crovara. Cuando me dice al suboficial que me tramita que me vaya para allá, bueno, yo me adelanto con mi vehículo para recibir las órdenes, me lo encuentro a Arrillaga, al cual yo lo conocía muy bien, porque habíamos estado destinados juntos en otro destino, y bueno, él me dice bueno, trate de clarificar la situación, entre en posición y espere órdenes. ¿Listo? ¿Usted qué llevaba? ¿Qué personal y qué armamento llevaba? Yo escasamente había podido conformar los servicios de pieza de 3 cañones antiaéreos, sí. Y el resto de los calibre 12-7. Calibre 3, hispano suizo de 30. ¿Cuánto? De 30. De 30. Y había logrado conformar con esos escasos recursos una especie de sección de infantería para proporcionarle seguridad a las piezas. Perfecto. Bueno, yo dejo 2 piezas sobre Crovara e ingreso al cuartel con el tercer cañón y parte de esta sección. La otra parte de la sección la había dejado sobre la avenida. Y parte de esta sección. Cuando ya tenía distribuido todo y la pieza ya estaba en posición, me pegan una alerta desde atrás y me dice: teniente coronel, en la guardia hay terroristas y tienen soldados de rehenes. Y yo estaba a 10 metros de la guardia como mucho. Y digo, la puta, y que nadie hizo nada, nadie hace nada. ¿Cómo va a haber soldados de rehenes y los vamos a dejar en manos? Todo eso es lo que me pasa por la cabeza. Entonces, sí. Con 2 policías encabezo el intento de rescate, y bueno, y es ahí donde recibo mi gloriosa herida, ¿no? Usted ingresa por el pasillo principal de la guardia. Por el pasillo, exactamente, porque tampoco una pavada total fue, porque lo que tendría que haber por lo menos intentado ver qué era lo que había adentro, pero yo solo pensar que tenía un soldado de rehenes vi todo rojo. Así que dije, ¿Con qué munición, con qué proyectil le tiraron? ¿Con qué armamento? No tengo la menor idea. Yo pienso que pudo haber sido una pistola, un tiro de pistola, porque un escopetazo a tan corta distancia me mata. Y un tiro de falda a esa distancia, por más que me hubiera rozado el pómulo, que me lo arrancó completo, el pómulo derecho, sí. Me hubiera matado. Por eso pienso que para mí fue un tiro de pistola. No sé si le entró, lo rozó el pómulo, le pegó en el ojo, ¿cómo fue? Golpeó en el pómulo, me arrancó todo eso, el pómulo completo, el piso de la órbita, ahí me corta el nervio óptico, no sé qué parte me corta la carótida externa, que me produce un desangre bastante importante. Decía que confirmaba que tenía un desangre muy importante. Y muy importante porque me corta una arteria. Y bueno, ahí queda tirado de espaldas.
Quedó tirado de espaldas, exactamente. Y totalmente desorientado, es decir, no sabía dónde, lo único que sabía eran los laterales, pero no sabía para qué lado estaba. Y por ahí escucho una voz que me dice que trate de salir, porque en ese momento se desata un tiroteo infernal y no podían entrar a rescatarme. Entonces con los talones y como pude, empecé a arrastrarme y gracias a Dios me arrastré hacia la zona donde estaba la propia tropa. Ahí siento unas manos que me toman de los tobillos y me sacan del pasillo. ¿Usted puede calcular a qué hora aconteció esto de su herida? Y yo, mire, por más que lo estuve tratando pero calculo sería alrededor del mediodía ya. Un poco había pasado bastante tiempo desde que pusieran en marcha hasta que entro al cuartel. Yo lo hice breve el relato. Hasta que entro al cuartel, yo entro, me voy al fondo a la tosquera, ahí me encuentro con el jefe del escuadrón, el mayor Zoloaga, porque yo lo que necesitaba era saber cómo estaba la situación adentro del regimiento. Y bueno, entonces empiezo a ir y venir haciendo reconocimientos para tratar de dilucidar dónde entrar en posición adentro, en fin. Es decir, todo ese tiempo, ahí se perdió un montón de tiempo, hasta que más o menos cuando no logro clarificar la situación desde ningún punto de vista. Así que ahí es donde ordeno que un cañón entre ahí en proximidades de la plana mayor, a espaldas de la guardia, y distribuye el personal en lugares donde ellos pudieran estar bajo protección, ¿no? Porque nos estaban tirando desde los edificios de enfrente. Perdón, y también atacaron la ambulancia con una granada de mano donde usted estaba siendo trasladado después de la herida que ha sufrido. Atacaron la ambulancia. Exactamente. Cuando a mí me suben a la ambulancia, siento un sacudón y gracias a Dios y a la Virgen, porque eso no hay otra explicación que una explicación divina, arranca el tanque de combustible, la parte posterior de la ambulancia, y todo eso explota a metros. Entonces, como pueden, empujan la ambulancia, gracias a Dios también la calle que da a Crovara es en pendiente, así que empujándola llegó hasta la avenida, ahí me cambian a otra ambulancia, de ahí paso a un helicóptero. Entre todos había un suboficial, Raúl D'Amato, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, lo nombro porque a él es a uno de los que le debo la vida, que me puso el dedo en la carótida para evitar la hemorragia, y con el dedo en la carótida se comió el bombazo, el traslado al helicóptero, llegó al Churruca, no me dejó en ningún momento frenando la pérdida de sangre. Pues ahora es su oficial principal, en aquel momento era sargento primero. ¿Está en actividad todavía? No. ¿Qué? ¿Está en actividad? No lo entiendo. Si está en actividad. No, ya está retirado, Pero seguimos en contacto, tenemos una amistad amistad conquistada gracias a esto, ¿no? Ya es donde se hacen los grandes amigos. Hago un pequeñísimo paréntesis. 7 años antes usted estuvo en Malvinas. Sí. ¿En qué unidad estuvo? ¿Cómo? ¿En qué unidad estuvo en Malvinas y en qué lugar? Yo estaba destinado a la escuela de guerra y pedí ir a Malvinas. Como sabía que nos iban a movilizar, yo pedí que me mandaran a una unidad que estuviera por ir a Malvinas. Y ahí termino con el grupo de artillería 3 de Paso de los Libres, que en ese momento yo lo que menos me imaginé que una unidad del litoral pudiera terminar en Malvinas. Pero cuando ¿Era comandada por Balsa? Era comandada por el teniente coronel Balsa, exactamente. Perfecto. Bueno, volvemos, perdón, entonces ¿dónde estuvieron? ¿Estuvieron en Puerto Argentino? Nosotros estuvimos en Puerto Argentino y después, a raíz de un cambio de palabras, pedí ir como oficial de enlace con el Regimiento de Infantería 7. Es decir, que estuve casi toda la campaña con el Regimiento de Infantería 7. En el lugar, yo le cuento a los oyentes, el Regimiento de Infantería 7, que estaba en Monte London, fue el que recibió
¿cómo se llama? El esfuerzo principal del ataque inglés, ¿me equivoco? Fue el regimiento que más bajas tuvo, y no era Montelondon, era desde Montelondon hasta la península de la península. Sí, Camber, la península de Camber. La península de Camber. Bueno, jefe, discúlpeme, volvamos, dejemos Malvinas y volvamos a la tablada. A usted lo evacúan, lo llevan a qué hospital, ¿a hospital militar? Al Churruca. No, cuando el piloto el helicóptero era de la Policía Federal y la orden que tenían ellos era de evacuar a los militares al hospital militar y a los policías al Churruca. Pero cuando el piloto ve mi herida, el tipo dice, no, esto es para el Churruca. Y por la de él decide llevarme al Churruca. Y ese es a otro que le debo la vida, oficial inspector González Iglesias, con el cual también tengo los nombro porque quiero por supuesto, repitan los nombres de los dos, por favor. El suboficial Raúl D'Amato era el que fue el dedo, al que yo le digo dedo. En realidad mi mujer le puso dedo, pero bueno. Y el otro era oficial inspector González Iglesias, piloto de la Policía Federal. Y bueno, él decide llevarme a Churruca y bueno, gracias a Dios y a la Virgen, porque la verdad llegué muerto, a la Churruca llegué casi muerto, con creo que 2 depresión, no hice 4 paros cardíacos en la mesa de operaciones. Y no tenía que ser. Gracias a Dios. Gracias a Dios y a la Virgen, exactamente. Pero ahí se acabó el conflicto para usted, porque usted, listo, fue puesto fuera de combate y gracias a Dios tuvo la atención necesaria. Vamos a charlar los minutos que nos quedan respecto de el ataque. ¿Cuál era el objetivo del ataque del MTP? Porque fue una locura. Para la izquierda misma fue una locura. ¿Cuál era para usted el objetivo del ataque? Mire, por los documentos que se encontraron, el objetivo del ataque era conseguir tratar de levantarle el alza un poco al gobierno de Alfonsín, que venía en picada libre. Todo esto fue toda una movida de la Junta Coordinadora Radical, con el Cotino Siglia, Ricardo Gil Lavedra, todos ellos, Carlos Becerra, ¿no? Tratando de, creyendo que con una locura como esta iban a lograr instalarlo a Alfonsín como un piloto de tormentas. Se habrán creído que iba a lograr algo como lo que no logró en Semana Santa, porque todo el mundo cree que Alfonsín fue el gran conquistador de la escuela de infantería, cuando él fue a la infantería cuando ya estaba todo terminado, ¿no? Pero bueno, la gente creía que él había logrado ponerle fin al alzamiento de Semana Santa del 87. Y pienso que había toda una movida atrás de movilizaciones, es decir, de tomas de otras unidades. El objetivo era tomar otras unidades en el medio del desorden. Por eso fue que después ahí yo entendí por qué tenía tanta gente frente a mi cuartel. Claro. Ahora, cuando el movimiento Todos por la Patria, que hace el ataque, un mes antes, hace una conferencia de prensa, era un movimiento desconocido, hace una conferencia de prensa denunciando el pacto militar sindical entre Menem, el coronel Seineldín y Lorenzo Miguel. Ahí nos está mostrando también quiénes eran objeto de la campaña de descrédito por estas 3 personas. Y por supuesto, es decir, Menem era el candidato firme para... Le había ganado a Cafiero la interna en el peronismo. Exactamente, y era el candidato que iba a ser el sucesor sin ninguna duda de Alfonsín. Entonces quisieron frenar eso, por eso lo involucran. Fue la de los 3 turcos, ¿no? Lorenzo Miguel, Seineldín y Menem. No, una locura, una cosa demencial que costó la vida de 11 héroes
y de 29 terroristas, ¿no? Mientras que los que lo promovieron siempre estuvieron a lugar seguro, inclusive Gorriarán Merlo, que en su vida en ningún momento estuvo dentro del cuartel. Él manejó la ocupación del ataque al cuartel desde una estación de servicio, del boliche, de una estación de servicio frente al regimiento. Pero hay que destacar que Gorriarán Merlo había sido muy importante en Nicaragua, con el triunfo de la izquierda en Nicaragua, de la revolución sandinista, y varios de los atacantes habían combatido junto con Gorriarán Merlo en Nicaragua, es así, varios de los atacantes en la Tablada. Y inclusive hubieron nicaragüenses en la Tablada. Murieron nicaragüenses, ciudadanos nicaragüenses. La gran duda es de dónde se sacaron semejante arsenal para los RPG, los lanzagranadas norteamericanos, cómo los ingresaron a la Argentina, por dónde los ingresaron. Acá hay un montón de preguntas que jamás nadie quiso investigar. Nadie quiso investigar. Cuando se sustancia el juicio a los terroristas, el fiscal, que era Raúl Ple, él se encargó de mantener todo dentro de los límites del cuartel. En ningún momento se intentó investigar las conexiones entre Gorriarán Merlo, Nosigla y Ricardo Gilaver y Becerra. Nunca se intentó averiguar por dónde ingresaron, nunca se intentó nada. Lo único que fueron dónde se entrenaron, dónde se reunieron, es decir, estupideces. Pero el armamento, ¿cómo entró a la Argentina? Semejante caudal de armamento. No, y como usted dice, había informes de inteligencia previos al ataque que estaban en manos del gobierno, y no fueron tenidos en cuenta. El Cotino Siglia era el ministro del Interior en ese momento del gobierno de Alfonsín, y como usted señalaba, la coordinadora radical, junto con la renovación peronista de José Luis Manzano, estaban muy dolidos por el triunfo de Menem en la interna peronista, y hay obras que señalan que son los autores de este atentado, ¿no? Como una operación de inteligencia. Hay un libro que se llama La Tablada, el regreso de los que nunca se fueron. Sí, yo no recuerdo quién es el autor, creo que es Eugenio Méndez, si no me equivoco. Eugenio Méndez, eso. Sí. Eugenio Méndez, y en la tapa está el amigo Cotino Siglia, ¿no es cierto? O sea que ahí hay una deuda tremenda respecto de la inteligencia y respecto del periodismo para saber realmente qué es lo que pasó, ¿no? Bueno, por eso lo que le decía, no hubo nunca interés en ¿por qué? Porque teníamos al padre de la democracia. ¿Cómo se iba a atentar contra semejante personaje? ¿No? Esto del padre de la democracia lo digo de la manera más irónica posible. ¿Cómo se lo iba a menoscabar? ¿Cómo se iba a menoscabar su figura? Entonces, mantuvieron todo un bajo perfil. Alfonsín cambia el discurso que pronuncia con posterioridad al ataque parecía el de Perón después de Azul, ¿no? También es curioso, también es muy curioso, y es bueno resaltar en los minutitos que nos quedan, el papel de Página 12, que venía alentando al movimiento Todos por la Patria, dirigido por Horacio Berbisky, Página 12, y todos sabemos que el diario Página 12 estuvo financiado desde sus orígenes por el ERP. Sí, señor. Por Gorriarán Merlo, ¿verdad? Después tuvieron que despegarse, lo mismo Jorge Lanata, ¿verdad? Por eso lo que llama la atención es como todos estos periodistas que tuvieron una gran relevancia en el fomento del triunfo terrorista después de los 70, ¿no? Es decir, como Lanata con Página 12, Alfredo Leuco, que fue jefe de prensa del MTP, en el momento del ataque era jefe de prensa del MTP, y uno lo escucha hablar hoy y parece, no sé, que le hubieran hecho una lobotomía.
Por eso digo, el cinismo y la hipocresía de la prensa. Pero yo le dejo una pregunta que no va a tener respuesta, me parece. Porque yo pregunto, ¿qué papel jugaron los mandos del ejército en esto? En el sentido de... ¿Pero cómo? ¿El ejército tampoco tenía informe de inteligencia? ¿No conocía nada? ¿Qué hicieron? Respecto a todo lo que estamos señalando nosotros, ¿qué hicieron para aclarar la muerte de los camaradas que murieron, que dejaron la vida allí, de los policías? Es una pregunta que me parece que no sé si tiene respuesta. No, la respuesta, no hay una respuesta. No hay una respuesta, pero hay muchos dedos puestos. Facundo Suárez, que era el director de la CIDE, sí. Era el tipo en el 86 o 87, no me acuerdo, saca un informe sobre el MTP, donde el tipo destaca que no se debía descartar la militarización del movimiento y las posibilidades de que realizaran un ataque a una unidad militar. Está dicho con todas las letras. Sí. Hoy lo destaca Joffre en 2 artículos en Infobae que recomendamos. Jefe, nos están sacando del aire, porque acá la tiranía no es Díaz-Canel que nos visita, el presidente cubano, sino el tiempo. Así que le agradecemos enormemente, muchísimas gracias por haberse prestado la entrevista y le pedimos que nos acompañe en la despedida, ¿sí? Y amerita una parte 2, porque... Amerita parte 2. Sí, absolutamente. Y lo vamos a hacer con el soldado Navascués, que es uno de los defensores del cuartel, al cual le mandamos un gran abrazo. Eduardo, un gran abrazo. Recuperemos nuestra historia. Si nos roban la historia, nos roban la patria, y si nos cortan las raíces, nos morimos. Conozcamos y cuidemos nuestras raíces. Robar es malo, disfrazarlo de revolución es perverso, creerlo es enfermizo, defenderlo es patético y pretender imponerlo es inaceptable. Bueno, como siempre, convocamos a todos aquellos que tengan que dar esta batalla cultural desde este espacio, desde donde sea, en todos los rincones de la Argentina, porque nos oponemos a la manipulación de nuestra historia y a que nos corten nuestras raíces mintiéndonos y cambiándonos la historia. Así que no queremos ser Cuba ni Venezuela, queremos que estos queridos pueblos se libren del yugo comunista y los argentinos luchamos por la verdad y por nuestra libertad como nación. Y como dijo Armindo Luna, aquí no se rinde nadie, mierdas. Hasta el próximo martes. Gracias, jefe. Un saludo a la audiencia. Gracias, Victoria. Hasta el próximo martes.